Hay momentos en la vida en los que el alma se apaga lentamente. Momentos en los que las lágrimas se vuelven la única compañía, y el silencio parece gritar más fuerte que cualquier voz humana. Es en esos días fríos, cuando el corazón ya no encuentra razones para seguir, que los cielos observan en silencio, esperando la oración que lo cambia todo. Esta es la historia de Elena Vargas, una mujer de 58 años que alguna vez tuvo una vida tranquila, un hogar lleno de risas y un esposo que la amaba. Vivía en un pequeño pueblo llamado San Rafael del Monte, un lugar rodeado de colinas verdes y calles empedradas donde el tiempo parecía detenerse. Allí, Elena era conocida por su bondad y por las flores que cultivaba frente a su casa, pequeñas margaritas blancas que, según ella, representaban la pureza del alma. Pero la vida, con su cruel imprevisibilidad, cambió su rumbo de un día para otro. Su esposo, Julián, enfermó gravemente y, después de meses de lucha, partió en paz, dejando un silencio profundo en el corazón de Elena. Aquella casa, que antes rebosaba de amor y alegría, se volvió un eco constante de recuerdos. Cada rincón guardaba la voz de Julián, cada fotografía era una herida que no cicatrizaba. Con el paso del tiempo, las cosas empeoraron. Las pequeñas costuras que hacía para mantenerse apenas le daban para sobrevivir. Su salud comenzó a debilitarse, y con ella su fe. Las noches se hicieron eternas, los días pesados, y el sol parecía ya no querer brillar en su ventana. A veces se quedaba mirando las montañas al amanecer, preguntándose si Dios realmente la escuchaba. «¿Por qué me dejaste sola, Señor?», murmuraba, con la voz quebrada, mientras sostenía en sus manos un rosario que ya había perdido parte de sus cuentas. Los vecinos la saludaban con respeto, pero nadie imaginaba el vacío que la consumía. Cada día era una lucha por levantarse, por encontrar un sentido a su existencia. El dinero se agotaba, las fuerzas también, y el alma comenzaba a rendirse. Una tarde de otoño, mientras el viento movía las hojas secas frente a su puerta, Elena se sentó en su vieja mecedora y sintió un peso insoportable en el pecho. Recordó las palabras de su madre, que de niña le había dicho: «Cuando ya no tengas fuerzas, hija mía, reza a San Judas Tadeo. Él escucha a los desesperados». Pero habían pasado tantos años desde la última vez que lo había hecho. Elena ya no sabía si su fe seguía viva o si se había perdido en el camino del dolor. Esa noche, la soledad fue más fuerte que nunca. Afuera, la lluvia caía con insistencia, golpeando los cristales como si también quisiera entrar a consolarla. Dentro, la casa estaba sumida en la penumbra, apenas iluminada por una pequeña lámpara sobre la mesa. El reloj marcaba las 11 cuando Elena cayó de rodillas frente a su cama, con el corazón hecho pedazos. «Dios mío, ya no puedo más». Sus palabras fueron apenas un suspiro, pero llevaban todo el peso de una vida entera. Entre sollozos, recordó aquella imagen de San Judas Tadeo que su madre le había regalado cuando cumplió 15 años. La buscó entre los cajones del armario y, al encontrarla, sintió algo extraño, como si un calor suave le recorriera las manos. Era una pequeña estampa, desgastada por los años, con el rostro sereno del santo sosteniendo el bastón y la llama sobre la cabeza. Elena la observó con lágrimas en los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior se movió. Se arrodilló nuevamente, colocó la estampa sobre la mesa, encendió una vela blanca y dijo en voz baja: «San Judas, si puedes oírme, si aún hay esperanza para alguien como yo, ayúdame». La llama tembló levemente, como si el viento hubiera respondido. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no era miedo. Era una mezcla de consuelo y misterio, una presencia que llenó la habitación de paz. Esa noche no durmió. Permaneció sentada, mirando la luz de la vela que se consumía lentamente, rezando en silencio, dejando que las lágrimas limpiaran años de dolor acumulado. Afuera, la lluvia cesó, y un débil rayo de luna se filtró por la ventana. Elena levantó la vista y susurró: «Señor, si aún hay un propósito para mí, muéstramelo. Si todavía escuchas mis oraciones, dame una señal». Y fue en ese instante, en esa madrugada silenciosa, cuando algo invisible comenzó a moverse en los cielos. Lo que Elena no sabía era que su oración había sido escuchada. Esa plegaria humilde, nacida del fondo de su sufrimiento, había cruzado las puertas del cielo y llegaría al corazón de aquel que intercede por los casos imposibles, San Judas Tadeo. Desde ese momento, el curso de su vida estaba a punto de cambiar. Los días siguientes traerían señales, encuentros inesperados y un milagro que nadie podría explicar, pero que marcaría el inicio de una nueva esperanza. Porque cuando el ser humano llega al límite, cuando siente que todo se ha perdido,
Es allí donde Dios actúa con poder. Y en el caso de Elena, su clamor no solo fue escuchado, sino que se convirtió en testimonio de fe para todos los que aún creen en los milagros. Así comienza esta historia. Una historia de dolor, de búsqueda, de fe renacida. Una historia que te recordará que, aunque la noche sea larga, siempre hay una luz esperando al amanecer. La desolación de Elena. Los días posteriores a aquella noche de oración parecían iguales a los anteriores. El amanecer seguía encontrando a Elena Vargas en su pequeña casa de San Rafael del Monte, una vivienda modesta de paredes gastadas y techo de tejas que había resistido el paso del tiempo y las tormentas. El silencio se había convertido en su compañero constante. En ese silencio, cada rincón hablaba con voces del pasado, el eco de la risa de Julián, el sonido de sus pasos, las conversaciones que solían tener en la mesa mientras compartían el café. Ahora, la misma mesa permanecía vacía. Solo una taza, una vela apagada y una fotografía enmarcada eran testigos de la rutina que se había detenido. Elena solía sentarse frente a esa foto todas las mañanas, observando los ojos de su difunto esposo como si buscara respuestas en ellos. A veces hablaba en voz baja, contándole lo que había soñado o cómo había dormido, como si él aún estuviera escuchándola desde algún lugar invisible. El invierno había llegado temprano ese año. Las calles del pueblo lucían desiertas y el aire traía un olor a tierra mojada que se mezclaba con el humo de las chimeneas. Desde su ventana, Elena miraba las colinas cubiertas por la niebla, recordando los paseos que solía dar con Julián antes de que la enfermedad lo llevara. Cada paisaje era una herida abierta, cada memoria una punzada que le recordaba su soledad. La salud de Elena se había deteriorado con el tiempo. Los médicos del pequeño dispensario de San Rafael le habían dicho que debía descansar, pero el descanso era un lujo para quien vivía sola y sin recursos. Se alimentaba de lo poco que podía comprar con las costuras que hacía para las vecinas, remendar camisas, ajustar vestidos, coser botones. A veces pasaban días enteros sin que nadie llamara a su puerta. Su cuerpo estaba cansado, pero era su espíritu el que más sufría. La fe que alguna vez la había sostenido ahora parecía una llama a punto de apagarse. No porque dejara de creer en Dios, sino porque no lograba sentirlo cerca. Era como si sus oraciones chocaran contra un cielo mudo. Cada noche, antes de dormir, tomaba el rosario de su madre, ese que guardaba desde niña, y lo pasaba entre los dedos sin pronunciar palabra. Era su manera silenciosa de decir: «Todavía estoy aquí, Señor, aunque ya no tenga fuerzas». Pero las lágrimas solían adelantarse a las palabras. Elena recordaba a su madre con nostalgia. Aquella mujer fuerte, de fe inquebrantable, que siempre le había repetido que las pruebas eran señales del amor de Dios, no de su abandono. Pero esas palabras, que en otros tiempos la habían consolado, ahora sonaban lejanas. ¿Cómo podía ser el sufrimiento una muestra de amor? ¿Cómo podía un Dios bueno permitir tanto dolor? Elena no encontraba respuestas. Cada intento de entender lo que le había sucedido la llevaba al mismo lugar, el vacío. A veces caminaba hasta la pequeña capilla del pueblo, donde aún se conservaba una antigua imagen de San Judas Tadeo. Allí, se sentaba en el último banco y observaba a las otras personas rezar. En silencio, las envidiaba. Envidiaba esa fe que aún brillaba en los ojos ajenos mientras la suya se desmoronaba lentamente. Una tarde, mientras regresaba de la capilla, vio a una mujer joven que cargaba bolsas de víveres y que, al cruzar frente a ella, le sonrió. Ese gesto simple, esa sonrisa ajena, le recordó lo lejos que estaba de sentir algo parecido a la alegría. Su rostro se endureció. No porque no quisiera sonreír, sino porque había olvidado cómo hacerlo. Al llegar a casa, se detuvo frente a la puerta y sintió el peso del cansancio. Abrió lentamente y dejó las llaves sobre la mesa. La vela que había encendido la noche anterior aún tenía restos de cera derretida. Sobre la mesa, la pequeña estampa de San Judas Tadeo la miraba con la misma serenidad de siempre. Elena suspiró y dijo en voz baja: «No sé si realmente me escuchaste, pero hoy necesito creer que sí». Se sentó, tomó entre sus manos la imagen y la observó detenidamente. El rostro del santo, con su mirada firme y compasiva, le transmitía una paz que no entendía. Recordó el sueño que había tenido aquella noche, aquel campo de luz y aquella voz que le había hablado. Por un instante, sintió un impulso de esperanza, pero la realidad la golpeó de nuevo. La enfermedad seguía ahí, la pobreza también, y la soledad no había desaparecido. Elena pasó los días siguientes entre pequeñas tareas domésticas y largas horas de silencio. No había televisión, ni radio, ni visitas.
Solo los sonidos del viento colándose por las rendijas y el tic-tac del reloj que marcaba el paso lento del tiempo. Sin embargo, cada vez que miraba la estampa de San Judas, algo dentro de ella parecía resistirse a caer por completo. Era como si una voz silenciosa le dijera: aún no todo está perdido. Una mañana, al despertar, sintió un leve dolor en el pecho y pensó que era el final. Se quedó inmóvil, esperando que el sufrimiento terminara. Pero no fue así. El dolor cedió, y en su lugar apareció una calma extraña, una sensación de que debía levantarse. Caminó hasta la ventana y vio cómo el sol se abría paso entre las nubes, iluminando las flores marchitas del jardín. Por primera vez en mucho tiempo, decidió abrir la puerta y dejar que el aire fresco entrara. No sabía por qué lo hacía, pero algo en su interior se movía de manera diferente. Tal vez era el eco de su oración, tal vez la promesa del sueño, o tal vez la presencia invisible de aquel santo que había prometido no abandonar a los que sufren. Ese día, mientras el viento jugaba con las cortinas y la luz del sol tocaba suavemente la imagen de San Judas sobre la mesa, Elena comprendió que su historia no había terminado. El dolor seguía allí, sí, pero también una chispa nueva, una semilla diminuta de esperanza que empezaba a germinar. Y aunque aún no lo sabía, esa pequeña chispa sería el inicio del milagro que cambiaría su destino para siempre. El día del desespero. Elena Vargas despertó aquella mañana con una sensación pesada en el pecho, una mezcla de angustia y agotamiento que no lograba entender. Había dormido apenas unas horas, atormentada por pensamientos que no la dejaban en paz. El aire dentro de la casa estaba denso, inmóvil, como si incluso el tiempo se negara a avanzar. La vela que había encendido la noche anterior frente a la imagen de San Judas Tadeo se había consumido por completo, dejando una mancha de cera endurecida sobre la mesa. Se levantó lentamente, sintiendo como las rodillas le temblaban. Caminó hacia la cocina, buscó un poco de agua y se quedó de pie junto al fregadero, mirando el reflejo del sol sobre el vidrio empañado de la ventana. El silencio era absoluto. Ni los pájaros parecían cantar ese día. «No puedo seguir así», murmuró, con la voz quebrada. «No tengo fuerzas para un día más». Era una frase que había repetido muchas veces, pero ese día sonaba diferente. Había en su tono una especie de rendición, un cansancio profundo que nacía del alma. Desde hacía semanas, las cartas del banco se acumulaban sin abrir sobre la mesa. El dinero del último trabajo que había hecho ya se había terminado, y la despensa estaba casi vacía. En la repisa, quedaba solo medio paquete de arroz y un poco de pan duro. Se sentó junto a la mesa y comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas caían sin resistencia, mientras sus manos temblaban al sostener la cabeza. Pensó en Julián, en todo lo que había compartido con él, en los planes que se habían quedado suspendidos en el aire, en aquel jardín que alguna vez cultivaron juntos y que ahora era solo tierra seca. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida había perdido todo sentido. El mundo exterior seguía girando, los vecinos seguían con sus rutinas, los niños jugaban en la plaza, y sin embargo, ella se sentía invisible, fuera de lugar, como una sombra que se mueve sin rumbo. El reloj marcó las 9 cuando un golpe de viento hizo que la puerta se abriera ligeramente. Elena se levantó para cerrarla, pero algo la detuvo. Afuera, el cielo se había nublado repentinamente, y una brisa fría entró a la habitación. Miró hacia el horizonte y vio cómo las nubes se oscurecían sobre las colinas. La tormenta se avecinaba, y con ella, un eco de lo que ocurría dentro de su corazón. A media tarde, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Los truenos resonaban en la distancia, haciendo vibrar los vidrios. Elena se sentó en el suelo, junto a su cama, y escondió el rostro entre las manos. «¿Dónde estás, señor?», dijo entre sollozos. «¿Por qué me has olvidado?». Las palabras salieron de lo más profundo de su ser. No eran solo una queja, sino un grito desesperado, una súplica nacida del límite humano. Durante varios minutos permaneció en silencio, escuchando únicamente el golpeteo constante de la lluvia. Entonces, sin saber por qué, su mirada se dirigió hacia la cómoda, donde la pequeña estampa de San Judas Tadeo permanecía apoyada contra la pared. La había dejado allí después de su última oración, y desde entonces no la había tocado. Al verla, algo en su interior se quebró de nuevo. Se levantó con esfuerzo, tomó la imagen entre sus manos y la presionó contra el pecho. «No puedo más, San Judas», susurró. «No sé si merezco tu ayuda, pero si todavía me ves, si todavía puedes escucharme, haz algo». Sus palabras se perdieron entre los truenos, pero algo cambió en la atmósfera. Un rayo iluminó el cielo, y por un instante, la habitación se llenó de una luz blanca que la cegó. No era la primera tormenta que vivía,
pero nunca antes había sentido algo así. Una mezcla de temor y calma, como si en medio del caos, alguien la estuviera observando con compasión. Elena cayó de rodillas, sosteniendo aún la estampa, y rompió a llorar como una niña. No había palabras, solo llanto. Era el desahogo de años de tristeza contenida, la liberación de un alma que había cargado con demasiado. Permaneció allí durante largo tiempo, hasta que la tormenta empezó a disiparse. La lluvia seguía cayendo, pero más suave, como si el cielo también se hubiera cansado de llorar. Fue entonces cuando escuchó algo que la hizo levantar la cabeza. No era una voz fuerte, ni un sonido externo. Era una sensación, una frase que pareció resonar dentro de su mente, clara y serena. «Hija mía, no estás sola. Yo estoy contigo». Elena se quedó inmóvil. Miró alrededor, intentando encontrar el origen de aquella voz, pero no había nadie. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero al mismo tiempo, una paz indescriptible la envolvió. Se quedó mirando la imagen de San Judas Tadeo durante varios minutos, incapaz de apartar los ojos de ella. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. No sabía si había sido su imaginación, o si realmente algo sobrenatural había ocurrido, pero en su corazón comenzó a brotar una pequeña certeza. Dios había escuchado su grito. La noche cayó lentamente sobre San Rafael del Monte. Afuera, el agua seguía escurriéndose por los tejados, mientras el viento soplaba con menos fuerza. Dentro de la casa, Elena encendió una nueva vela y la colocó frente a la imagen del santo. La luz tembló suavemente, reflejándose en sus ojos aún húmedos por las lágrimas. No pronunció palabra alguna, solo permaneció allí, mirando el fuego. Era una llama débil, pero viva, igual que su fe renaciente. Mientras la vela ardía, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Tal vez debía volver a la capilla. Tal vez, después de tanto tiempo, debía arrodillarse frente al altar y agradecer, aunque todavía no hubiera recibido nada. Y aunque esa noche durmió poco, cuando el amanecer llegó, algo había cambiado dentro de ella. No era la ausencia de dolor, sino una nueva forma de soportarlo. Una convicción silenciosa de que no estaba completamente sola, y de que, de alguna manera que aún no entendía, el cielo había comenzado a moverse a su favor. No lo sabía todavía, pero aquel día de desesperación había sido también el principio del milagro. Porque antes de que Dios transforme la vida de alguien, suele permitir que el alma toque el fondo, para que cuando la luz llegue, sea imposible dudar de su origen. Y esa luz, en la vida de Elena, estaba a punto de manifestarse. La oración del alma. El amanecer llegó envuelto en un silencio inusual. Las gotas de lluvia aún se deslizaban por los vidrios, reflejando la tenue luz del sol que intentaba abrirse paso entre las nubes grises. Elena despertó con los ojos hinchados por el llanto, pero con el corazón ligeramente distinto. No podría explicar lo que sentía. Era como si dentro de su pecho algo se hubiera encendido, una chispa apenas perceptible, pero suficiente para mantenerla de pie. Caminó hacia la mesa donde la vela aún ardía frente a la imagen de San Judas Tadeo. El rostro del santo parecía mirarla con compasión, como si en su silencio comprendiera todas las heridas que ella cargaba. Elena se arrodilló despacio. No tenía palabras preparadas, ni oraciones aprendidas de memoria. Solo un alma quebrada, buscando desesperadamente una respuesta. Cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez en meses, decidió hablar con Dios no desde el miedo, sino desde la verdad más profunda de su corazón. «Señor», susurró con voz temblorosa, «no sé por dónde empezar. Me siento tan perdida, tan cansada. He tratado de mantenerme fuerte, pero ya no puedo fingir. He dudado de ti, me he alejado, he renegado de la vida que me diste. Pero aquí estoy, con nada más que mi dolor, y un pequeño deseo de creer otra vez». Las lágrimas comenzaron a caer lentamente, una a una, mientras sus manos apretaban con fuerza la pequeña estampa. «San Judas Tadeo, tú que siempre ayudas a los que ya no tienen esperanza, te pido que intercedas por mí. No quiero riquezas, ni gloria, ni respuestas inmediatas. Solo quiero sentir que Dios no me ha abandonado. Solo quiero no sentirme sola». El silencio se hizo más profundo. Solo el sonido de la lluvia y el crepitar de la vela llenaban la habitación. Pero en ese silencio, algo comenzó a cambiar. De repente, un calor suave recorrió su cuerpo, desde el pecho hasta las manos. Sus lágrimas siguieron cayendo, pero ya no eran de desesperación, eran de alivio. Era como si una presencia invisible la envolviera, acariciando su corazón cansado. En ese instante, las palabras comenzaron a fluir sin esfuerzo, como si alguien las guiara desde dentro.
Padre amado, no entiendo tus caminos, pero hoy decido confiar. Aunque no vea la salida, creo que estás obrando en mi vida. Si esta prueba es necesaria, dame la fuerza para soportarla. Y si mis errores me trajeron hasta aquí, enséñame a sanar y a empezar de nuevo. No me quites las dificultades, Señor, pero camina conmigo a través de ellas. Elena repitió esas palabras una y otra vez, hasta que su voz se convirtió en un susurro. Sintió que algo invisible se rompía dentro de ella, una carga que llevaba por años, una tristeza que la había mantenido prisionera. Era como si, al entregar su dolor, Dios mismo lo tomara en sus manos. De pronto, una brisa suave entró por la ventana. El fuego de la vela titiló, proyectando una luz dorada sobre la imagen del santo. Y en ese preciso momento, Elena sintió la certeza absoluta de que su oración había sido escuchada. No era una promesa de solución inmediata, ni una voz celestial respondiendo sus dudas. Era algo más profundo, una paz que no dependía de las circunstancias, una calma que venía del alma. Abrió los ojos lentamente. La habitación seguía siendo la misma, pero ya no la veía igual. El dolor no había desaparecido, pero ya no pesaba tanto. Se levantó despacio, limpió sus lágrimas y miró al cielo a través de la ventana. Gracias, murmuró con una sonrisa débil. Gracias por no dejarme sola. Aquel día, por primera vez en mucho tiempo, decidió salir de casa. Llevó consigo la pequeña estampa de San Judas y caminó hacia la capilla del pueblo. Sus pasos eran inseguros, pero firmes. Cada paso era una declaración silenciosa de fe, un acto de valentía en medio del miedo. Cuando entró al templo, el aroma del incienso la envolvió. Las velas iluminaban suavemente el altar, y en el centro, la imagen del santo se alzaba majestuosa, con ese rostro sereno que parecía entender el sufrimiento humano. Elena se arrodilló frente a él y colocó la estampa a sus pies. No sé cómo será mi futuro, dijo en voz baja, pero confío en que tú, San Judas, me acompañarás en este camino. Sé que no vine aquí por casualidad. Si el cielo me trajo de vuelta, es porque aún hay esperanza para mí. El silencio del templo fue su respuesta. Pero dentro de ella, algo volvió a encenderse, la fe. Esa fe que había estado dormida, sepultada bajo el peso del dolor, ahora respiraba otra vez. Y aunque todavía no sabía lo que el destino le preparaba, algo era seguro: su oración no había sido en vano. Porque cuando un alma habla con sinceridad, incluso el cielo más lejano se conmueve. Elena se persignó lentamente y, antes de salir, encendió una vela más. La dejó allí, ardiendo junto a las demás, como símbolo de su promesa. Nunca más dejaría que la oscuridad apagara la luz de su fe. Y mientras caminaba de regreso a casa, una frase resonó en su mente, clara como el eco de una voz divina. Cuando oras con el alma, no cambias a Dios, cambias tú. El sueño divino. Esa noche, después de haber orado en la capilla, Elena regresó a casa con una sensación de calma desconocida. El aire fresco de la tarde rozaba su rostro, y por primera vez en meses, levantó la mirada hacia el cielo. Las nubes se habían disipado y una luna redonda, luminosa, parecía observarla desde lo alto, como si quisiera recordarle que todavía había luz incluso en la oscuridad. Entró en su pequeño apartamento y encendió una vela más. Colocó la estampa de San Judas Tadeo en la mesa, junto a una taza de té, y se sentó frente a ella en silencio. El aroma del té, mezclado con el humo tenue de la vela, creaba una atmósfera tranquila, casi sagrada. Elena cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas en todas partes, que olvidó lo sencillo que era hablar con Dios desde el corazón. Durante horas, se quedó sentada allí, contemplando la llama. No pedía nada más, solo daba gracias. Y fue en ese acto silencioso de gratitud, tan puro y sincero, donde el cielo decidió acercarse a ella de una manera inesperada. Esa noche, al recostarse, sintió un sueño profundo envolverla. No era el sueño agotado de los días de tristeza, sino uno diferente, sereno, luminoso. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse poco a poco, y su cuerpo se volvió ligero, como si el peso de la realidad se hubiera levantado. De repente, se encontró en un lugar desconocido. Estaba de pie sobre un sendero rodeado de flores blancas que se mecían suavemente con el viento. El aire era fresco, y un brillo dorado bañaba el paisaje. A lo lejos se escuchaba el canto de aves, y un río cristalino serpenteaba entre colinas cubiertas de luz. Elena miró a su alrededor, sin miedo, solo con asombro. ¿Dónde estoy?, preguntó en voz baja. Entonces, una presencia se manifestó ante ella.
Una figura luminosa comenzó a acercarse desde el horizonte. Su silueta era clara, pero su rostro irradiaba una luz tan intensa que no podía distinguirlo del todo. Sin embargo, no necesitó verlo para saber quién era. El corazón se lo dijo antes de que la mente pudiera entenderlo. Era San Judas Tadeo. Elena cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. La figura extendió una mano hacia ella, sosteniendo una rama de olivo que destellaba con tonos verdes y dorados. Su voz, suave y firme, resonó como un eco que venía desde el alma misma. «Hija mía, no temas. Tu dolor ha sido escuchado. Cada lágrima que derramaste ha sido contada, y ninguna fue en vano». Elena temblaba, no de miedo, sino de una emoción indescriptible. Sentía que todo su cuerpo vibraba con la paz que emanaba de aquella presencia. «He perdido tanto», susurró ella. «He fallado tantas veces, y a veces siento que no merezco ser escuchada». El santo sonrió. Su rostro se volvió más claro, mostrando una expresión llena de ternura. El amor de Dios no se mide por los errores, sino por el deseo sincero de volver a Él. Ningún corazón arrepentido queda sin consuelo. Él te vio cuando pensabas que nadie lo hacía, te escuchó cuando tu voz se apagaba entre el llanto. Y ahora, ha llegado el tiempo de levantarte. Elena levantó la mirada, y por un instante sintió que podía respirar sin peso, sin miedo. «¿Por qué yo?», preguntó, con la voz apenas audible. San Judas respondió con serenidad. «Porque incluso los corazones rotos son elegidos para mostrar la misericordia de Dios. A través de tu dolor, otros conocerán la esperanza. A través de tus lágrimas, otros volverán a creer». Elena cerró los ojos y una cálida luz la envolvió. Era como si cada palabra del santo curara una herida antigua dentro de ella. Las imágenes de su pasado, los días de soledad, las noches de desesperación, pasaban ante sus ojos, pero ya no dolían. Ahora entendía que cada caída había tenido un propósito, cada silencio había sido una preparación. San Judas levantó la rama de olivo y la colocó sobre su hombro. «Cuando despiertes, no tengas miedo. Los caminos del cielo ya se están abriendo para ti. El milagro que pediste no será inmediato, pero llegará en el tiempo perfecto. Persevera en la fe, confía y no olvides lo más importante. Dios nunca abandona a los que aún buscan su luz». Elena quiso hablar, pero las palabras no salían. Solo alcanzó a decir: «Gracias por no olvidarme». Entonces, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si se disolviera en el brillo del amanecer. La luz dorada se convirtió en un resplandor blanco que lo cubrió todo, y en el aire quedó flotando un suave aroma a flores frescas y aceite sagrado. Un instante después, Elena abrió los ojos. El cuarto estaba iluminado por la primera luz del alba. La vela seguía ardiendo frente a la estampa de San Judas, y la habitación tenía un aroma distinto, limpio, espiritual. Se incorporó lentamente, tratando de entender lo que había ocurrido. Su corazón latía con fuerza, pero sin temor. Recordaba cada palabra, cada gesto, cada mirada. Sabía, sin ninguna duda, que lo que había vivido no era un simple sueño. Se acercó a la mesa y notó algo que la dejó sin aliento. Una pequeña hoja verde, fresca, descansaba junto a la estampa del santo. No recordaba haberla puesto allí. Sus manos temblaron al tocarla. Era suave, perfumada, como si acabara de ser arrancada de un olivo. Elena cayó de rodillas, y esta vez no lloró por tristeza, sino por gratitud. «Tú estuviste aquí», susurró con el alma llena de emoción. «No fue mi imaginación. Tú me visitaste». Durante largos minutos, permaneció así, en silencio, dejando que la presencia divina llenara la habitación. Sabía que a partir de ese momento, su vida ya no sería la misma. No porque todo se solucionara mágicamente, sino porque había recuperado algo que el dolor le había robado, la certeza de que Dios estaba con ella. Aquel día, al salir al amanecer, el mundo le pareció diferente. Los colores eran más vivos, el aire más ligero, y en su corazón latía una fe renovada. Miró hacia el cielo y sonrió. Sabía que su historia con San Judas Tadeo apenas comenzaba, y que los milagros verdaderos no siempre llegan con ruido. A veces llegan con el silencio de un sueño divino. El milagro oculto. Los días posteriores a aquel sueño divino trajeron consigo cambios sutiles, casi imperceptibles, pero suficientes para que Elena sintiera que su vida comenzaba a inclinarse hacia la esperanza. No era un milagro ruidoso ni espectacular. Era silencioso, delicado, como una brisa que apenas mueve las hojas de los árboles pero anuncia la llegada de la primavera. Elena se despertó una mañana y lo primero que notó fue el silencio. No el silencio pesado que había acompañado sus días de dolor,
sino un silencio lleno de calma, que parecía envolver cada rincón de su hogar. Se levantó con cuidado, aún recordando el sueño de San Judas Tadeo y la pequeña hoja de olivo que había encontrado junto a la estampa. La tomó entre sus manos, observando cómo la luz del sol atravesaba la ventana y hacía brillar sus tonos verdes y dorados. Era como un recordatorio tangible de que lo divino podía tocar su vida, incluso en lo más simple. Ese día decidió salir al mercado del pueblo. La sensación de temor y desgano que normalmente la acompañaba desapareció. Cada paso era más firme, más seguro. Mientras caminaba por las calles empedradas, los vecinos la saludaban con la cordialidad habitual, pero algo en su mirada había cambiado. Era una mirada diferente, tranquila, confiada, con un brillo de fe que antes parecía imposible. Al llegar al pequeño puesto de verduras donde solía comprar, Elena notó algo extraño. El vendedor, un hombre mayor llamado don Alfredo, la miró sorprendido. «Elena», exclamó, «hoy llegaste con una luz diferente. ¿Todo bien?» Elena sonrió débilmente. «Sí, todo bien», respondió. «Solo, me siento en paz por primera vez en mucho tiempo». Don Alfredo asintió, sin comprender del todo sus palabras, pero sin cuestionarlas. Le dio las verduras que pidió, y sin que ella lo notara, dejó un pequeño saco de frutas frescas extras sobre el mostrador, como si una mano invisible se lo hubiera indicado. Mientras regresaba a casa, Elena empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Un pájaro que se posaba cerca, el aroma de las flores en los jardines vecinos, incluso el sonido del río a lo lejos parecía más melodioso. Todo parecía diferente, y ella sabía que no era casualidad. Era como si la vida misma le recordara que Dios había escuchado su oración, y que los milagros no siempre llegan de la manera que uno espera. Al llegar a casa, se sentó frente a la estampa de San Judas Tadeo y encendió una nueva vela. «Gracias», susurró. «Gracias por este regalo que aún no entiendo por completo, pero que siento en mi corazón». Esa noche, mientras cenaba lo que había comprado en el mercado, Elena escuchó un golpe suave en la puerta. Al abrir, encontró a una joven llamada Lucía, que vivía en la misma calle y que siempre había sido tímida y reservada. «Hola, Elena», dijo Lucía, con una sonrisa tímida. «Quería devolverte este libro que me prestaste hace meses, y, bueno, pensé en traerte algo más». Lucía le entregó una pequeña bolsa con pan recién horneado y un poco de miel casera. Elena la miró con sorpresa y gratitud. No era solo el regalo, sino el gesto. Alguien había pensado en ella sin motivo, sin pedir nada a cambio. «Muchas gracias, Lucía», dijo Elena, emocionada. «No sabes cuánto significa para mí». Aquella noche, mientras colocaba la bolsa sobre la mesa, sintió un calor en su pecho. Pequeños milagros, pensó, ocurren cuando uno menos lo espera, y muchas veces los confundimos con simples coincidencias. Los días siguientes continuaron mostrando señales similares. Un vecino ayudó a reparar una pequeña filtración en el techo sin que ella lo pidiera. El cartero, al entregarle una carta de la administración local, le sonrió y le dijo palabras amables que jamás había escuchado antes. Incluso la pequeña estufa de la cocina, que había dejado de funcionar meses atrás, volvió a encenderse sin explicación aparente. Elena comenzó a comprender que aquel milagro no estaba en objetos materiales ni en riquezas. Estaba en la vida misma, en la forma en que lo ordinario empezaba a sentirse extraordinario, en cómo cada acto de bondad, cada gesto inesperado, estaba conectado con su fe renovada. Una tarde, mientras paseaba por su jardín, vio cómo las margaritas que Julián y ella habían plantado años atrás comenzaban a abrirse nuevamente, a pesar del invierno. Era un pequeño milagro de la naturaleza, y Elena lo percibió como un mensaje directo de San Judas Tadeo. La vida se renueva cuando el corazón cree en la esperanza. Sentada entre las flores, cerró los ojos y respiró profundamente. «Gracias, San Judas», murmuró. «Gracias por enseñarme que los milagros no siempre se ven con los ojos, sino que se sienten con el alma». Esa noche, mientras encendía la vela frente a la estampa, Elena recordó todas las noches de llanto, todas las mañanas de desesperación. Y comprendió algo fundamental. El milagro oculto no era la desaparición de su dolor, sino la transformación de su corazón. El sufrimiento seguía allí, sí, pero ya no la definía. Ya no la limitaba. Su fe, antes débil y temblorosa, ahora era una llama viva, capaz de iluminar incluso los días más grises. Y mientras la vela se consumía lentamente, Elena comprendió que aquel era solo el principio. El milagro de San Judas Tadeo había comenzado a desplegarse en su vida, silencioso pero poderoso, recordándole que el cielo siempre responde a los corazones que no pierden la fe.
A partir de ese momento, cada pequeño acto, cada gesto de bondad, cada señal inesperada, se convirtió en un hilo invisible que tejía su destino hacia la esperanza. Y aunque la vida no se resolvería de inmediato, Elena sabía que nunca más caminaría sola. Una nueva vida. Los días que siguieron al milagro oculto fueron distintos. Elena despertaba cada mañana con una sensación de paz que no recordaba haber sentido en años. Ya no había temor al futuro, ni ese peso constante que la había acompañado desde la muerte de Julián. Su corazón se sentía ligero, abierto a la esperanza, y cada gesto de la vida cotidiana se convertía en un recordatorio de que Dios y San Judas Tadeo estaban presentes en su camino. Elena comenzó a organizar su hogar con entusiasmo. Pequeños cambios, casi imperceptibles para otros, transformaban el lugar. Colocaba flores frescas en la mesa, barría los rincones con cuidado, y encendía velas todas las noches frente a la estampa del santo. Cada acción estaba impregnada de gratitud, como un acto de fe que le recordaba que la vida podía ser hermosa, incluso después de la oscuridad. Los vecinos comenzaron a notar la diferencia. Lucía, la joven que la había visitado días antes, se sorprendió al verla sonreír genuinamente por primera vez. «Elena, te ves distinta», exclamó. «Hay algo en ti, como si brillaras desde adentro». «Sí», respondió Elena, con los ojos brillando. «Me siento viva otra vez». Incluso las personas que antes la habían visto como alguien triste y resignada empezaron a acercarse. Don Alfredo le ofreció trabajo adicional en su puesto de verduras, y esta vez, Elena aceptó con confianza. No era la necesidad lo que la motivaba, sino el deseo de sentirse útil, de participar activamente en la vida del pueblo. Cada noche, después de su jornada, Elena regresaba a casa y se arrodillaba frente a la estampa de San Judas Tadeo. «Gracias», susurraba. «Gracias por mostrarme que incluso los corazones rotos pueden renacer». Su voz ya no estaba llena de súplica desesperada, sino de gratitud y reconocimiento. Era la oración de alguien que había experimentado el poder del milagro, que había sentido la cercanía del cielo y que ahora caminaba con firmeza sobre la tierra. Pero la verdadera transformación no solo era externa. Dentro de Elena, algo había cambiado para siempre. Sus pensamientos ya no estaban dominados por la tristeza y el miedo. Sus noches ya no eran un espacio de soledad y lágrimas, sino de reflexión y esperanza. Se sentía más cerca de Dios que nunca, comprendiendo que las pruebas y el dolor no habían sido un castigo, sino una preparación para reconocer la verdadera luz cuando llegara. Una tarde, mientras paseaba por el sendero que llevaba a la capilla, Elena se detuvo frente a un jardín que Julián y ella habían cuidado juntos años atrás. Las flores florecían con fuerza, como si la vida misma le enviara un mensaje de renovación. «Gracias», dijo en voz baja, dirigiéndose al cielo. «Gracias por permitirme vivir de nuevo». Al llegar a la capilla, encontró a varias personas rezando frente a la imagen de San Judas. Se acercó y, sin saber cómo comenzó a hablarles de su experiencia. «He estado perdida, sola, desesperada», les dijo. «Pero hoy puedo decirles que Dios escucha, que San Judas Tadeo intercede por nosotros, y que los milagros existen, aunque no siempre sean como los imaginamos». Sus palabras tocaron los corazones de quienes la escuchaban. No hablaba con teorías ni promesas vacías, sino con la verdad de quien había sufrido y había sido transformada. Los murmullos de admiración y gratitud llenaron la capilla. Y Elena sintió que cada gesto de fe y cada palabra dicha en ese lugar fortalecían su propia fe aún más. A partir de ese momento, su vida comenzó a expandirse de manera sorprendente. Los vecinos la buscaban para pedirle consejos, y Elena los guiaba con paciencia y sabiduría. Las tareas que antes le parecían pesadas ahora las realizaba con alegría. Incluso los momentos de soledad, que antes la habían consumido, se convirtieron en tiempos de oración y meditación, donde reforzaba su vínculo con Dios y San Judas. Elena comprendió que su milagro no era solo para ella. Cada pequeño cambio, cada acto de bondad que recibía o daba, era un hilo que conectaba su historia con la de los demás. El dolor que una vez la había aislado ahora se transformaba en una fuente de inspiración, enseñándole que la fe y la esperanza podían cambiar vidas enteras, empezando por la propia. Con cada amanecer, Elena se despertaba con la certeza de que su vida había dado un giro definitivo. Ya no era la mujer desolada que lloraba frente a la estampa del santo, sino alguien que había aprendido a caminar con confianza, que había experimentado el poder de la oración y que ahora entendía el significado profundo de la fe. Y aunque la vida continuaba presentando desafíos, Elena los enfrentaba con una fuerza que antes le habría parecido imposible. Porque había descubierto que la verdadera transformación no depende de que el sufrimiento desaparezca,
sino de que el corazón se renueve. En el pequeño hogar de San Rafael del Monte, entre velas encendidas, flores frescas y la estampa de San Judas Tadeo, Elena encontró la paz que había buscado durante años. No era una paz pasajera, sino una que perduraría mientras caminara con fe y gratitud. A partir de aquel momento, cada día era una nueva oportunidad. Cada oración, un recordatorio de que Dios escucha, y que San Judas Tadeo siempre acompaña a los que no pierden la esperanza. Elena ya no temía a la vida. Ahora sabía que podía enfrentar cualquier tormenta, porque su corazón había sido renovado por el milagro de la fe, el amor y la intercesión del Santo. Mensaje final para tu corazón. Querido amigo, querida amiga que me escuchas hoy, si has seguido la historia de Elena Vargas, habrás visto cómo la desesperación puede tocar incluso los corazones más fuertes, y cómo, en medio de la oscuridad, la fe puede encender una luz que cambia todo. Elena pasó por noches de llanto, días de soledad y momentos en los que sintió que la vida misma la había abandonado. Sin embargo, nunca perdió del todo la esperanza. Y fue precisamente en ese punto de vulnerabilidad, cuando su alma gritó con sinceridad hacia Dios y pidió la intercesión de San Judas Tadeo, que comenzó a sentir el milagro, primero en un sueño divino, luego en señales sutiles, y finalmente en cambios reales y visibles en su vida. Quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida se desmorona y que ya no hay salida? ¿Cuántas veces has cargado un dolor que parecía demasiado pesado para soportar? La historia de Elena nos recuerda que Dios siempre escucha, incluso cuando pensamos que estamos solos, y que los milagros más grandes muchas veces comienzan de manera silenciosa, casi imperceptible. El mensaje que quiero que lleves en tu corazón hoy es simple, pero poderoso. Nunca subestimes el poder de una oración sincera. No importa lo grande que sea tu dolor, lo profundo que parezca tu desolación o cuán imposible se vea la situación. Dios y los santos que interceden por nosotros escuchan cada palabra de fe, cada suspiro del alma, cada lágrima derramada con esperanza. San Judas Tadeo es conocido como el santo de las causas difíciles y desesperadas, y la historia de Elena nos muestra que él no abandona a quienes se acercan a él con fe. Si estás pasando por un momento de angustia, si sientes que las fuerzas te faltan y que nadie te comprende, recuerda que la oración abre puertas que parecen cerradas, que la paciencia y la fe son semillas de milagros, y que cada corazón que se rinde con sinceridad a Dios puede ser transformado de manera inesperada. Hoy, te invito a hacer lo mismo que Elena hizo. Toma un momento, busca un lugar tranquilo, y habla con Dios con toda la sinceridad de tu corazón. No necesitas palabras grandiosas, ni fórmulas perfectas. Solo abre tu alma y di: Señor, no sé cómo resolver esto, pero confío en ti. Si aún me escuchas, ayúdame, guíame y transforma mi vida según tu voluntad. Después, confía. Confía aunque no veas la respuesta inmediata. Confía aunque los días sean grises. Confía, porque cuando entregamos nuestra vida a Dios con humildad y esperanza, los milagros comienzan a suceder, aunque muchas veces en silencio. Recuerda siempre que no estás solo. Cada lágrima que has derramado, cada noche de angustia, cada momento de miedo, ha sido visto por Dios y por los santos que interceden por ti. Como Elena, puedes aprender a ver la luz, aun cuando todo parece oscuro, a sentir la paz aun cuando el mundo a tu alrededor se desmorona, y a experimentar la transformación que solo la fe puede traer al corazón humano. Querido amigo, querida amiga, guarda esto en tu corazón. No pierdas la fe, no te rindas, y nunca dudes del poder de una oración sincera. Los milagros comienzan cuando abrimos nuestro alma a Dios, y Él nunca abandona a los que lo buscan de verdad. Que la historia de Elena Vargas y la intercesión de San Judas Tadeo sean para ti un recordatorio constante de que incluso en los momentos más difíciles, Dios tiene un plan, escucha tu corazón y está dispuesto a obrar milagros en tu vida.